Vamos a exponer el tema y vamos a estar viendo unos versículos bien importantes. A la salida ahí está el altar familiar impreso. Entonces se pueden reunir con los sugieres y pueden llevarse ese papel. Ahí está el estudio devocional de hoy con preguntas de repaso. Y eso es una muy buena oportunidad para que padres de familia te reúnas con tus jóvenes, tus hijos, y empiecen a tener esas conversaciones. Muchas veces los padres dicen, yo no sé qué decirle, pastor, porque yo no conozco mucho de la palabra. He ahí una herramienta, un recurso para conversar. En vez de preguntarle de cómo fue el partido de anoche, si el Inter Miami perdió o no, pregúntale, hey, ¿qué es lo que tú entendiste en tu clase? ¿O qué es lo que tú crees que el pastor dijo? Y es un tema de conversación. ¿Amén? Muy bien. Entonces, vamos a definir primero lo que es diezmo, limosna, ofrenda, porque cada un término tiene un significado importante. No, tiene un significado importante. Muy bien, ¿tienen ¿tienen las tres? Sí. Limosna, diezmo y ofrenda. Para aquellos que quieren tomar fotos, lo pueden tomar las fotos también. Los que están anotando, estos versículos son versículos claves al respecto, no solamente lo que significa, pero también la manera que se hace, la manera que lo hacemos. Ahora, como cristianos, como seguidores de Cristo, ¿cuántos queremos hacer lo correcto? ¿Verdad? Queremos hacer lo correcto, porque mucho se escucha en debates al respecto de este tema. Y sí, ha habido muy mal abuso al respecto de este tema en las iglesias, por pastores, por líderes. Entonces tenemos que conocer la palabra, lo que la palabra dice. La palabra dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Ok? Entonces, vamos a ver de esos tres términos. Y vamos a empezar con el más simple o fácil de definir. Limosna. ¿Cuánto hemos escuchado esa palabra? Limosna. Yo creciendo en un ambiente religioso tradicional en el Ecuador, ¿cuántos ecuatorianos hay aquí el día de hoy? Oh, espérate, ¿cómo va a ser? Estoy orando por ustedes para que vengan y me dejan así. ¿Cuántos ecuatorianos hay aquí el día de hoy? ¡Hey! All right. ¿Venezolanos? Ecuatorianos, tenemos que ser más revoltosos, ñañito. ¿Qué pasó? Ok, Colombia. Compartimos la bandera, los mismos colores. Ok, muy bien. Entonces, limosna, o lo que llaman el voto. El voto, en inglés es la palabra alms, A-L-M-S, alms, ok, limosna, voto. En el griego significa bondad. Bondad, buscar el bienestar de otras personas. Y lo es todavía el día de hoy, un acto religioso ordenanza. Es una ordenanza, como un acto religioso de caridad. ¿Cuánto hemos escuchado la palabra caridad? ¿Verdad? Hay que pagar caridades. Me acuerdo que había una cancioncita que me habían enseñado al respecto. Caridad, ¿okay? Para los ecuatorianos, una caridad para el año viejo. ¿Se acuerdan los ecuatorianos, verdad? Ajá, ok. Después les explico eso. Es más espiritual a ustedes, no se preocupen de eso. Muy bien, entonces, la palabra nos dice en Deuteronomio, capítulo 15, versículo 11, y voy a estar compartiendo el día de hoy de la Nueva Traducción Viviente, que es una versión que a mí me gusta usar porque utiliza un lenguaje más simple para mi mente. ¿Okay? Soy una persona simple. Capítulo 15, versículo 11, nos dice la palabra, y la leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien. 11 dice, siempre habrá algunos que serán pobres en tu tierra. Por eso te ordeno, una ordenanza, que compartas tus bienes generosamente con ellos y también con otros israelitas para que pasen necesidad, Entonces es definido como el dinero o bienes, ¿okay?, que se dan a los pobres, a los que sufren necesidades, sufren por la necesidad. Esta palabra limosna es bien curioso y dependiendo de la versión que leas, aparece 4 veces en el Nuevo Testamento, mencionadas por Jesús. 4 veces. En Mateo 5, en Mateo 6, 2 veces, y en Lucas. Lo curioso es que esos son 2 de los 3 evangelios sinópticos que mencionan
esos dos mencionan el Sermón del Monte, el mejor discurso que Jesús, bueno, uno de los mejores discursos que Jesús dio y el mejor discurso de la humanidad. En un tiempo más adelante lo vamos a estar estudiando. Entonces, mencionaba 4 veces por Jesús mismo, Mateo 5, 2 veces en el 6 y una vez en Lucas. Dice la palabra en Mateo 6, versículo 2 al 4, cuando le das a alguien que pasa necesidad, no hagas lo que hacen los hipócritas que tocan la trompeta en las sinagogas y en las calles para llamar la atención a sus actos de caridad. En el día de hoy, yo sé que es una palabra fuerte, hipócritas. Uy, a nadie le gusta ni leerle esa palabra, peor que le digan eso de uno. ¿Okay? Que dicen que suenan trompetas para llamarse la atención, para ver, hey, mira, hay un necesitado, yo voy a sacar y le doy dinero. Toquen las trompetas porque miren qué tan buena gente que soy yo. En el día de hoy estamos con un selfie. Sonríe, pobre. ¿Ok? Dando caridad. ¿Qué está hablando de ahí? No es que di que no des, sino es que mira la actitud con la cual das. Y cuando damos honra al Señor, es bien importante reconocer en ti mismo la actitud con la cual le estás dando. Sea ordenanza, o sea un mandato, o sea una sugerencia como algunos piensan, mira la actitud con la cual la estás dando. Continúa en el 3, dice, pero tú, cuando le des a alguien que pasa necesidad, nuevamente, alguien está pasando necesidad, le estás dando, estás haciendo una obra de caridad, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Entrega tu ayuda en privado y tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Uno dice, ok, ¿qué es eso de que la mano derecha y la mano izquierda? Prácticamente es, no lo hagas público. Lo que no digas, sabes que mírame a mí, que soy tan buena gente, es que soy ecuatoriano y soy tan chévere. Ok, estoy ayudando. Lo importante es la actitud. ¿Amén? Muy bien. Vamos al diezmo. Ese sí es el tema que la gente, tú dices la palabra diezmo, enseguida el bolsillo, la cartera, guarda, ¿dónde están las salidas? Hay 2 salidas aquí, 1 salida allá, van a pedir dinero. Lamentablemente esa ha sido la actitud de muchas personas. ¿Por qué? Porque muchas personas hemos sido quemados por la ideología de prosperidad, del evangelio de prosperidad. Que si tú traes 10, el Señor te va a dar 100. ¿Cuántos lo han escuchado? ¿Verdad? Hemos escuchado, a lo mejor viendo videos, que hay gente que hasta firma su casa y se la dan al pastor o a la iglesia. Ese un día van a tener que enfrentarse con Jesús y quisiera escuchar un poquito lo que va a pasar ahí, pero ya sé. Lamentablemente muchos hemos salido heridos de esa manera. ¿Por qué? Porque queremos hacer lo correcto. ¿Cuántos queremos hacer lo correcto? ¿Verdad? No queremos errar. Y queremos honrar a Dios. ¿Cuántos quieren honrar a Dios? Amén. Todas las manos deberían levantarse porque todos queremos honrar a Dios. Él es el único de gloria y honra. Entonces, la palabra diezmo, muchos entienden el diezmo como un porcentaje que se separa y se da para dedicarlo a la obra del Señor. ¿Dónde se hace la obra del Señor? Usualmente en la iglesia. ¿Cuáles son las obras de Dios? Ser que el evangelio sea conocido, sea enseñado, donde las personas sean edificadas. Y sí, también cumplir con las necesidades de la comunidad, de la familia de la fe. ¿Ok? Entonces, leemos sobre el diezmo en el Antiguo Testamento y de una forma un poco diferente en el Nuevo Testamento. Y eso es bien importante de reconocer porque muchos debates he conocido donde dicen, no, el diezmo era del Antiguo Testamento, pero ahora vivimos en el Nuevo Testamento. O lo dicen espiritualmente. ¿Ok? El diezmo es para al antiguo pacto y ahora estamos en el nuevo pacto. Ok. Vamos a lo que el Señor tiene para nosotros. La palabra diezmo significa una décima parte. Una décima parte. O matemáticamente, para aquellos que les gustan matemáticas, ¿ok? Yo reprendo ese espíritu, pero bueno, vamos. El 10%. ¿Ok? Y representa el 10% de todo lo que los israelitas fueron mandados, ordenados a dar al templo. Uno dice, ok, yo he escuchado eso, pero ¿sabes qué? ¿Es exactamente el 10%?
¿Y cómo se hacía el 10% de un animal, de unas cosechas? ¿Ok? En el Antiguo Testamento, bajo la ley, en Deuteronomio 14 y Levítico 27, no vamos a leer los versículos porque nuevamente por el tiempo y por la profundidad al respecto, pero el diezmo no solamente es definido, pero podía llegar hasta un 23.3%. Ahora, ¿dónde están las salidas? Aguanta la billetera, ¿verdad? Hasta un 23.3%. Era un 10% para los levitas, para mantener la iglesia, mantener los que no tenían salario, los maestros de la palabra. 10% para los festivales, que habían 7 festivales, y eso lo vamos a estar estudiando en un estudio bíblico en el futuro. Y una tercera parte del 10, dividido por 3, es 3.33%, ¿ok? Que se realizaba cada 3 años para los pobres y huérfanos, que era un equivalente de un 23.3%. Ahora, ¿quién quiere vivir bajo la ley? Gracias a Dios, gracias a Jesús, porque no tenemos que vivir bajo la ley. Y no lo digo por lo financiero, sino la libertad que trae, porque recuerda, esta es una ordenanza, es un mandato. Y se escucha, ay, habría maldición si no había que cumplirlo. Vamos a ver eso un poquito más tarde. Muy bien, entonces, muchas personas toman este mandato y tratan de llevarlo al tiempo del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento o al Nuevo Pacto, en la cual la palabra diezmo sí se menciona en el Nuevo Testamento. Sí está mencionada. Jesús mismo habló al respecto. ¿Okay? Se mencionan 3 veces, ¿no? 3 veces. Y es el apóstol Pablo quien lo propone como normativo para la iglesia neotestamentaria, que vendría a ser nosotros. Seguimos el Nuevo Testamento. ¿Okay? También seguimos el Antiguo Testamento, porque no podemos olvidar ni ignorar los fundamentos. ¿Okay? Pero eso el apóstol Pablo lo propone para la iglesia del día de él y también el día de hoy. Pero es algo un poquito diferente a lo que se había establecido para el pueblo judío. Se había establecido para ese pueblo en ese tiempo como algo tributario para un sistema teocrático, o sea que había sido establecido por Dios. Necesitamos saber al respecto, porque nuevamente es un principio bíblico en la cual no podemos ignorar. Sería irresponsable en nuestro crecimiento espiritual ignorar los principios bíblicos, los principios de la fe. Porque en uno de ellos, Éxodo 20, están ¿qué? Los 10 mandamientos. No podemos ignorar los 10 mandamientos. ¿Amén? Muy bien, entonces, en el Nuevo Testamento, el diezmo tiene un significado más amplio. Aunque los principios del Antiguo Testamento aún tienen veracidad y son aplicables el día de hoy, hablaremos de esto en unos minutos. ¿Okay? Entonces, en este sistema tributario no es tan diferente a lo que vivimos hoy. No es tan diferente a lo que vivimos hoy, porque ¿cuántos aquí pagan impuestos? ¿Cuántos los pagan con gozo? Ninguno levantó la mano. Si estás viendo en el internet, no, que solamente hay una mano levantada con gozo. Uy, gloria a Dios. Muy bien. Ok. Pagamos los impuestos. Ok. O sea que nosotros, como cristianos, ofrendamos de nuestro ingreso para la obra del Señor, pero también pagamos los impuestos al gobierno. Y lo mencionamos hace 2 semanas cuando dije, dale a César lo que es de César, pero dale a Dios lo que es de Dios. ¿Ok? Es de Dios. Y vemos en ese concepto que Jesús habla y nos dice, nos indica que aún Él, siendo hijo de Dios, ¿okay? Se sometía bajo las autoridades de la ley. Porque recuerda que Él no vino a aborrecer la ley, no la vino a negar, la vino a cumplir. En Él tenemos el cumplimiento de la ley. Muy bien, entonces hay muchos debates con respecto a este tema. Y el más alto, se puede decir de voz, es que si los cristianos de hoy debemos obligadamente pagar el diezmo o no. Una cosa voy a hacer claro. Primero, el diezmo nunca se paga. El diezmo no se paga. Se paga en la cuenta de luz. Se paga el arriendo. Se pagan las deudas. La acción es de dar o traer el diezmo.
Malaquías 3:10 nos dice traer el diezmo al alfolí. ¿Ok? Muy bien. Ahora, se escucha sobre el diezmo como parte de la ley levítica. He tenido conversaciones con personas que saben bastante o profesan saber bastante. ¿Ok? Y nos dicen, no, pastor, aquí dice que eso es para la ley levítica. Digo, ok, pero la primera vez que la palabra y la acción de dar el diezmo aparece en la Biblia, la encontramos en Génesis 14. Génesis 14. Y nos dice la palabra en versículo 18. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote de Dios Altísimo, en otra ocasión hablaremos quién era Melquisedec. Algunos concuerdan que era una preencarnación de Jesús. ¿Ok? Rey de Salem, ¿por qué? Porque Salem es abreviado de Jerusalén y era sacerdote de Dios Altísimo. ¿Ok? En Jesús tenemos ahora el sumo sacerdote. Continuamos, dice, entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Pan y vino son elementos simbólicos, elementos proféticos, y vamos a hablaremos de eso al respecto un poquito más tarde. Pero sacó pan y vino y, dice, y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham, o Abraham. O sea que esto fue antes de que Abraham tenga el nombre de Abraham. Era Abraham. Lo que dice, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y la tierra. Y el 20 continúa diciendo, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus amigos en tus manos. Y aquí viene la frase. Y dice, y le dio a Abraham los diezmos de todo. No de lo que sobraba, no lo que le quedaba, sino dice de todo. Los diezmos de todo. Sin que nadie se lo pidiera. Sin que nadie se lo pidiera. Para aquellos que hemos estudiado y leído la Biblia, Abraham vino antes de Moisés. La ley fue entregada a Moisés en Monte Sinaí. ¿Cuántos saben eso? ¿Ok? Entonces, Abraham, antes de ser Abraham, Moisés, línea de tiempo. Entonces, la ley levítica fue establecida después que fue entregada a Moisés. O sea que vemos que no es solamente para la ley levítica. Como diríamos en el Ecuador, ¿cómo te quedó el ojo ahí? Abraham se lo dio a Melquisedec sin que nadie se lo pidiera. ¿Lo hizo por obligado? No. Lo hizo por honra. Reconoció quién era el que estaba enfrente de él, rey de Salem y sacerdote, y se lo entregó como honra de lo que había ganado en esa batalla, en ese botín. Entonces, si el diezmo es anterior a la ley, ¿cómo debemos manejar el tema del diezmo en el sentido de obligación cuando estamos hablando del nuevo pacto, del Nuevo Testamento? En otras palabras, el día de hoy. ¿Ok? ¿Es de obligación? ¿Debe ser de obligación? El nuevo pacto, el Nuevo Testamento, es acerca de todo menos de obligaciones. De todo menos de obligaciones. El Nuevo Testamento hace un fuerte énfasis en el concepto de dar con generosidad sacrificial. Generosidad sacrificial. En 2 de Corintios, el apóstol Pablo escribió en el capítulo 8 sobre una iglesia ejemplar, la iglesia de Macedonia. Pero mira esta iglesia tan curiosa. Dice el versículo 2, capítulo 8. Estas iglesias están siendo probadas con muchas aflicciones y además son muy pobres. ¿Aflicciones? ¿Quién ha tenido aflicciones? Y pobres, algunos dicen, estoy pobre ahora. ¿Ok? Pero a la vez rebosan de abundante alegría. Aún en su pobreza podían estar alegres, podían estar gozosos. Y uno dice, ¿cómo? Porque yo he estado pobre, y no hay nada de alegría ahí. La cual, dice, se desbordó en gran generosidad, aún en su pobreza, aún en sus aflicciones. Ellos daban generosamente
con gran generosidad. Continúa el 3, dice, pues puedo dar fe, el apóstol Pablo dice, de que dieron no solo lo que podían, sino aún mucho más. Y lo hicieron por voluntad propia. No dice por obligación, voluntad propia. El versículo 4 continúa diciendo, nos suplicaron una y otra vez tener el privilegio de participar en la ofrenda para los creyentes en Jerusalén. O sea, iglesia pobre, pasando aflicciones, no solamente diezmaron, no solamente ofrendaron, pero lo hicieron mucho más de lo que podían. Tenían gozo y hasta pidieron, por favor, déjame participar en la ofrenda. Déjame participar en la ofrenda. Dicen que lo consideraron un privilegio. Un privilegio. ¿Sabes por qué? Porque honra a Dios. El llamado a la iglesia o de ser iglesia, pertenecer a una familia de la fe, la meta es honrar a Dios. Amén. El diezmar es el principio bíblico de dar honra. Ofrendar es el concepto del diezmo, dar sacrificialmente y hacerlo con el corazón generoso, confiando en Dios como sustento. Confianza en Dios como sustento. Varias semanas atrás le expliqué que si estás ansioso por algo, ese algo es lo que menos le confías a Dios. Porque la palabra dice, confía en mí, yo he vencido al mundo. Confiando en Dios como sustento. Y esta es una pregunta que he tenido que hacerme muchas veces. ¿Usted pastor? Sí, porque el pastor no es santo, estoy caminando en la santificación, pero el pastor es humano. Mi esposo se lo diría. ¿Cómo puedo dar? ¿Cómo puedo dar en este momento? Está mi corazón generoso. Estoy confiando en Dios en esto. Dar aún con los bienes, materiales, tiempo, no solamente en la palabra, estudiando la palabra, pero también sirviendo. Y en esta iglesia sabemos y decimos que el cristiano que no sirve, no sirve. Piénsenlo ahí. Materiales, tiempo y sí, también con el dinero. ¿Por qué? Porque es un acto de fe y declaración de que Dios es el que provee. Que Jehová es Jireh, Jehová Jireh. Y tu dependencia es en Él y no en tu bolsillo, no en tu cuenta bancaria y no en tu 401k. Tu dependencia es en Dios. En el nuevo pacto, el diezmo es como una sombrilla que incluye la generosidad. Nosotros debemos de mirar el diezmo como punto de referencia con lo que el Señor Jesús hizo, si vamos a profesar ser llamados cristianos. Hay un pasaje en 2 de Corintios que cuando lo lees dice que éramos pobres, pero por su riqueza hemos sido enriquecidos. Pero no habla del 10%, no necesariamente. Indica del principio de tener un corazón generoso. Permíteme este ejemplo. Si tú eres una persona en necesidad o estás en una época de mucha necesidad, a lo mejor el 10% de tu ingreso es realmente dar sacrificial. O si estás en una época de abundancia, dar el 10% no es sacrificial. Porque es tan fácil como escribir un cheque y dice, bueno, ya cumplí, estoy bien, mira. Por lo tanto, el principio de la generosidad que dicta la Iglesia Nueva Testamentaria, o sea, nosotros, la cantidad de diezmo o 10% debe ser vista como el punto de partida o referencia para cualquier creyente. Es un principio de lo cual nosotros debemos de caminar, observar, conocer, practicar, pero
de catapultar de ahí hacia adelante. Yo les estaría mintiendo, yo les estaría robando si como pastor me pongo aquí a decir, porque tengo el micrófono, que tienen que diezmar, y es el 10%, tienen que 10% y 10%. Porque si Dios lo ha bendecido con la capacidad de dar 12, 13, 15, 20%, a solamente yo educarlos o programarlos que den el 10%, le estoy robando las bendiciones de Dios. Y yo no quiero tener eso en mi conciencia. Porque un día voy a estar frente a frente con Jesús y Él va a preguntarme, ¿qué hiciste con lo que yo te di? No solamente a mí, pero a cada uno de nosotros. Esposo, te la pongo más difícil. El Señor te dio una esposa, a mí te va a preguntar por ella. Padres, te van a preguntar por tus hijos. Muy bien, los asusté ya. No, vamos a otra iglesia porque ya pues, vamos a la comida. Ok. Ese es un principio, el principio de tener un corazón generoso. ¿Ok? Muy bien, entonces, la cantidad, diezmo o 10%, debe ser un punto de referencia. ¿Cómo empiezo? Pero es que ahora mismo no puedo dar el 10%, solamente puedo dar el 3%. Entonces empieza a dar del principio del diezmo, para ti es el 3%. Dalo con un corazón gozoso. Y no lo hagas por obligación, sino porque quieres tener el privilegio de participar en la obra del Señor. Empieza a crear en ti un hábito de dar. Le decimos a nuestros hijos, ahorra dinero. Pero los niños nomás tienen, vamos a decir que tú les des una mesada de $5 a la semana. El 10% matemáticamente son 50 centavos. No parece mucho. Pero si ellos son educados y empiezan a guardar en el cochinito los 50 centavos, al final del mes van a tener ¿qué? $2. A final de año van a tener $24, $25. Le hemos inculcado a ellos el hábito de ahorrar. Y eso es lo que muchos de nosotros debemos de tener en conciencia. Una, somos criaturas de hábito. Somos criaturas de hábito. Entonces, usa los hábitos para tu bien, para el bienestar. Ok, entonces, mediten esto. Y esto va a ser un desafío. Mediten esto. Cristo no diezmó su vida. Él la dio por completa. Él la dio por completa. Y en ese sentido, deberíamos identificar con algo que el pastor Tim Keller, que es un autor, ya partió con el Señor, pastoreaba una iglesia en Nueva York, y el pastor Tim Keller escribió esta cita y me gusta, cuando la leí me impactó, me tocó, me dice: nosotros los creyentes del nuevo pacto debemos considerar seriamente si dando el 10% es suficiente, porque todo lo que nosotros tenemos vino del Señor y nosotros somos meros administradores. Cuando leí esa realidad nuevamente, me di cuenta de que somos administradores. Si Jesús nos dice, nos va a decir en esa cita inevitable, ¿qué hiciste con lo que yo te di? Y viendo varias de las parábolas que Él usó para enseñanza, de los talentos, de los terrenos, las semillas, vamos a ser responsables por lo que hicimos con lo que Él nos dio. Si todo le pertenece al Señor, entonces, ¿qué somos nosotros? Administradores o mayordomos de lo que el Señor nos ha dado. Los hijos son prestados. Nosotros le enseñamos la moral, le enseñamos lo que es la fe en Dios, le enseñamos lo correcto, ¿verdad? Proverbios 22:6 dice: instruye al niño en sus caminos y jamás desviado se apartará, ¿verdad? Para que cuando sean adultos hagan buenas decisiones, mínimo, y que también que busquen y sirven al Señor. Porque sé que eso es muchas oraciones de padres aquí el día de hoy. Y estamos algunos esperando por nuestros hijos pródigos. Somos meros administradores. El 10% debería ser el punto de arranque para crear un hábito de dar como honra a Dios. En otras palabras, más que pensar cuánto doy, lo que debo pensar es con cuánto me quedo. Y eso es un asunto de fe.
Un día atrás, años atrás, escuché a un señor decir, dando testimonio, de que él diezmaba el 90% y se quedaba con el 10%. Yo dije, oye, ¿cuánto será el 10% para que ese hombre pueda vivir? Y él diezmaba el 90%. Pero esa es la fe que tenía el Señor, y el Señor lo había prosperado, negocios tras negocios. ¿Por qué? Porque el Señor bendice a la persona que es obediente. Quieras llamarlo diezmo, quieras llamarlo ofrenda, quieras llamarlo como lo quieras llamar. Bajo el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, el Señor estableció un principio al cual Él bendice. Por eso que el pueblo judío el día de hoy, tú los ves y son prósperos. En Nueva York hay una zona, una calle que se llama el Distrito del Diamante. ¿Cuántos saben que los diamantes cuestan dinero? El Distrito Diamante, mira, hay una joyería, otra joyería, otra joyería, otra joyería, otra joyería, y sigue. Y al frente hay otras joyerías y más joyerías. Y todos los dueños judíos. ¿Qué están haciendo ellos que nosotros no estamos poniendo atención? Si, pero eso es diamantes, dinero, ok. Hay otro distrito en Nueva York que se llama el distrito de garment, de las telas. Donde hay tiendas de telas, tiendas de telas, tiendas de telas, tiendas de telas. Si te vas a casar y quieres comprar las telas para tu vestido de bodas o vestidos así, todos sabemos que ir para ese distrito, the Garment District. Y adivina quién son los dueños. Entonces tenemos que poner atención, hermanos. No descalificarlos porque, eso es el Antiguo Testamento. Los principios que están ahí establecidos. Y lo están siguiendo en obediencia y están siendo bendecidos. Y muchas veces queremos nosotros ser los sabiondos. Eso es la ley levítica. Es que eso es para ese pueblo, ese tiempo. Ciertas ordenanzas sí, pero el principio continúa. ¿Sabes por qué? Porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Al mismo hoy y siempre. Así que mediten eso de ahí. Ahora, algunos, y he escuchado esto también, esto de aquí, algunas veces quiero abrazar a la persona con un abrazo de oso, así, como lo que dan Robinson, o Ángel. Algunos piensan, y lo he escuchado decir, es que si yo no doy el 10% me va a caer un rayo del cielo. A diferencia de otros individuos que dicen, yo tengo una gratitud en mi corazón y yo quiero dar todo para el Señor. Y eso vendría a ser un tema de generosidad en el corazón de uno, de aquel que da. Así que en los pocos minutos que me quedan, quiero conectar lo que representa el Evangelio para cada cristiano y conectarlo con el sacrificio de Cristo. Bien importante, porque los cristianos nosotros sabemos que la cruz cambió todo. La cruz cambió todo. Cambió en la historia de la humanidad. Aún si no eres cristiano, tú has conocido o has escuchado el nombre de Jesús. Y conoces de alguna cruz. Quieras creerlo o no lo quieras creerlo. Se han escuchado. Hasta en el Corán, el libro de los musulmanes, se menciona a Jesús y a María. Lo menciona como profeta, pero es mencionado. Entonces, conectarlo con el sacrificio de Cristo, lo que hizo Cristo, cómo Él se entregó a nosotros y cómo nosotros deberíamos entregarnos a Él. Si es que verdaderamente abrazamos el Evangelio. Cada uno de los cristianos no deberíamos tener tanto problema siendo generosos con nuestro dinero, porque en realidad todo lo que hemos recibido es del Señor. Y es por gracia. Es por gracia. Las ofrendas son una parte extra y con un significado y propósito en particular. Es un dar aparte del diezmo, reconociendo a Dios como el dador de todo lo que uno tiene y de reflejar la fe. Reflejar la fe en un Dios que provee.
Dios que provea. Nos encanta escuchar testimonios de personas, nos encanta la lectura de la palabra. Hoy sí, Abraham dijo, heme aquí, y el Señor proveyó el cordero. Nos encanta escuchar eso. El Señor provee. Todavía el día de hoy lo hace. Y sé que hay un versículo famosísimo que si no lo menciono, hay muchos que están copiando y todo. Malaquías 3:10. Oh, lo hemos escuchado. Lamentablemente también ha sido mal enseñado, mal aplicado. Okay. Malaquías 3:10 nos dice la palabra. 10, mis ojos están, ok. Traigan los diezmos al alfolí. Oh, perdón. Traigan todos los diezmos al alfolí. No dice paguen el diezmo. Traigan todos los diezmos al alfolí, el depósito del templo. El alfolí no es la canasta, el alfolí es el templo de Dios. Para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, no el pastor William. Les abriré las ventanas de los cielos, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Y aquí viene el desafío. Inténtalo, póngame a prueba. Ese es el Dios a quien servimos. El único, y no es parte de la enseñanza, pero es el único versículo en la Biblia que he encontrado que dice Dios, pruébame. Bring it, test me, dice el Señor. Pruébame en esto, inténtalo. Y si lo hacen, entonces, si nosotros tenemos el concepto bien fundamentado de lo que es el Evangelio, las buenas nuevas de salvación y la necesidad que tenemos para proclamar el Evangelio a todas las naciones. ¿Recuerdan cuando estudiamos Mateo 28? Ir y hacer discípulos de todas las naciones. Se nos dio un trabajo, se nos dio una obra. Padre que estás aquí, a lo mejor no es para que tú vayas a la India o la China de misionero, pero tienes hijos, tienes la próxima generación que deben de saber las enseñanzas. Dice, y la necesidad de ser proclamado a todas las naciones, entonces daremos generosamente. Lo daremos generosamente, como el apóstol Pablo escribió en 2 Corintios 9:7. Dice, esta es la vuelta de la Reina Valera de 60, dice, cada uno dé como propuso en su corazón. Muchos dicen, sí, ese versículo sí me gusta, porque si yo me propongo en mi corazón de dar $1, lo doy, y con gozo, ahí sí van bailando hasta el de alfolí, danzando, eso sí. Pero ¿con qué actitud lo estás haciendo? Si es porque dices, yo sé más y conozco un loophole que me meto por ahí, estoy dando, esa no es la actitud correcta. Pero si vienes con un corazón totalmente entregado, en obediencia, y también con sacrificialmente para honrar a Dios, entonces ahí sí has abrazado, sí has entendido el Evangelio. Y ese gozo... Gozo es mucho más que una felicidad, un contentamiento. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Él ama al que da con alegría. Si has abrazado el Evangelio y reconoces que Cristo en la cruz te ha salvado gratuitamente, da con gozo. Para que ese evangelio sea proclamado. Bautizos, testimonios, servitud. Da con gozo. ¿Y sabes lo que va a pasar? Otras personas van a ser salvas. Porque van a decir, ¿sabes qué? Yo quiero el gozo que tú tienes. Lo necesito el día de hoy. Estoy con esa necesidad. Dar con fe, dar con certeza en que Dios va a suplir todas tus necesidades y dar con alegría de saber que estás contribuyendo para la obra de Dios como una señal de gratitud. Yo estoy agradecido del día que el Señor me trajo arrastrado a rodillas nuevamente a la iglesia. Y habiendo crecido en una tradición religiosa,
Yo no conocía a Dios. Hasta servía en esa iglesia, pero no conocía a Jesús. Hasta el día que alguien me enseñó cómo abrir una Biblia. Alguien en la iglesia me invitó a la iglesia donde me senté y me dio la Biblia y abrí la Biblia y dije, Señor, ¿qué es esto? Recuerdo que yo tenía lo que yo pensé que era una Biblia y era los libros que dan los Gideones, los Gideons, ¿okay? Que eran los Salmos, Proverbios y el Nuevo Testamento. Y no lo entendía nada, porque era la King James, okay, en inglés todavía. Pero cuando alguien se sentó conmigo y me dijo, ¿entiendes lo que estás leyendo? Le dije, no. ¿Cómo voy a entenderlo si nadie me lo explica? Y él se compadeció de mí y empezamos ahí a leerla. Y descubrí de que Dios no es un juez que está esperando que yo meta la pata para caerme con el martillo. Dios es un Dios dadivoso. De tal manera Dios amó al mundo que dio a su único hijo para que muera por mí en una cruz. Hay muchos argumentos al respecto y pueden ser legalistas, quieren hacer lo que se quieren profesar ser sabios. Yo lo único que sé es que Jesús tuvo compasión de mí y me ofreció la buena nueva de salvación. Deja el legalismo a un lado. O es que aquí nomás el 10%, aquí esto de aquí, aquí esto de acá. Probar a Dios, inténtalo. El Señor te está dando esa invitación. Así que ¿cómo podemos ayudar a los creyentes que quizás están batallando con este legalismo? Y al mismo tiempo que sean estimulados a la generosidad. Esa es una de mis oraciones, que cuando el Señor me llamó a servir como pastor, primero pensé que Él tenía un gran sentido de humor, porque nunca me imaginé que iba a estar pastoreando una iglesia hispana en Orlando, Florida. Para mí Nueva York es la Meca, en inglés todo era siempre, tuve que volver a aprender a hablar español, todavía estoy aprendiendo, ¿okay? Para poder comunicarme, para conquistar el corazón de mi suegro, para que me dé su hija. ¿Okay? Si tú crees que tienes que pagarle algo a Dios para ganártelo y lo haces a través de tu ofrenda o por medio del dinero, te voy a pedir que reflexiones y medites en tu corazón, porque esa actitud es incorrecta. Eso es religiosidad. Y nosotros no somos llamados a ser religiosos. Somos llamados a tener una relación con Jesucristo. ¿Lo estás recibiendo, iglesia? La cruz en el Calvario cambió la historia. Cambió mi historia. Jesús todavía está obrando en mí y a través de mí. ¿Y qué es lo que le doy yo a Él? Mi tiempo, mis pensamientos, mi vida para servirle. No sé cuánto tiempo más me queda, pero sé que el tiempo que estoy aquí vamos a estar compartiendo la palabra. No para ser bendecidos, sino porque hemos sido bendecidos. Todo lo que recibimos, las bendiciones, son de la mano de Dios. Por más astuto que seas, por más estudiado que seas, no podrás ganarte ni una sola de las bendiciones divinas que el Señor ya tiene preparado para ti. La verdadera bendición para mí fue aprender a despegarme de mis ídolos. Y uno de ellos, dinero. Y confiar únicamente en Dios. Así que este tema es un tema bien, extremadamente relevante para el día de hoy. Para aquellos que profesamos ser cristianos. No es un tema de solamente leerlo y escucharlo un día o estudiarlo un día. Es un tema de todos los días. ¿Por qué? Porque el Señor te da nuevas misericordias todos los días. Y así llegaremos a entender al Señor más. Ahora, lo prometido es deuda. Y con eso cierro.
La pregunta del millón. Entonces, pastor, como cristiano, ¿debo diezmar? ¿Se acuerdan que les indiqué anteriormente que el pan del vino son símbolos, elementos simbólicos, proféticos? ¿Verdad? El pan es, ¿qué es el pan? No solamente del pan vivirá el hombre, sino de la palabra de Dios. Alimento, sustento espiritual, la palabra de Dios. El vino, bendición, unción. Si se acuerdan cuando hicimos el estudio sobre la boda de Canaán, a eso sí todo el mundo se acuerda, cambió agua a vino, ¡jo, jo! ¿Verdad? Lo voy a invitar a Jesús a mi boda. Bendición, unción, hasta se usaba para medicina. Entonces, si reconocemos que el pan representa sustento y alimento, y el vino es bendición y unción, si tú lo recibes de esta iglesia, sé como Abraham, hombre de fe, da el diezmo como concepto, haz ofrenda, no pensando que si no la doy voy a recibir maldición, no, ni tampoco esperando a recibir más. El Señor multiplica, uy, pongo 100, saco 1000. El Señor no es un ATM. Recuerda que Jesús ofrendió todo y eso es lo que pide de nosotros. La ofrenda como honra al Padre en agradecimiento por su provisión y por bendecirnos a nosotros. Así que el día de hoy no sé cómo está tu relación con Cristo. Puedes que estás aquí por primera vez. Y si lo estás, gloria a Dios. Eres una oración contestada de alguien. Nosotros aquí, el grupo de oración, los jueves a las 9:30, oran por las personas que han de venir al templo. No te conocen por nombre y nada, pero el Señor sí te conoce. Y ustedes vieron aquí que hay como 4 o 5 personas que están aquí por primera vez. Gloria a Dios. Ustedes son oraciones contestadas. Así que cuando salgan al campo misionero, nos vengan las personas que son nuevas, invitadas, ve y dile, hola, mi nombre es, tú eres una bendición. Tú eres una oración contestada. Si ya eres de casa, miembro de la iglesia por 14 años, gloria a Dios, me han aguantado por 14 años. ¿Okay? Pero si ya eres de casa, entonces seamos conscientes de que la obra del Señor todavía hay que hacerla. Este edificio tiene una hipoteca. Tenemos aire acondicionado, gloria a Dios, porque en Orlando, Florida necesitamos el aire. Hay que pagar una cuenta de luz, de agua, los salarios de aquellos que trabajamos aquí. Ahí viene el pastor, está viendo dinero para el carro nuevo. No, yo tengo mi carro del 2011, funciona muy bien y está pagado. ¿Para qué quiero yo carro de 2024? El Señor me dio ese carrito, está bien. Se dañó el aire, pero gracias a Dios Él envió a Víctor, a Osvaldo, que le metieron mano y arreglaron el aire y tengo aire. ¡Gloria a Dios! Así vamos. Con ese carrito he podido ir a los hospitales a visitar a personas, a familias. Y no lo digo para darme gloria a mí, no, sino para darle gloria a Dios. Porque Él, sirviendo con lo que yo tengo, Él me ha dado lo que necesito. Y muchos testimonios aquí. Así que si estás aquí por primera vez y no le has entregado al Señor tu corazón, esta es una invitación para que el día de hoy lo hagas, no por necesidad, obligación o maldición. La necesidad es llegar a conocer a Dios, llegar a conocer a Jesús. Porque cuando lo llegas a conocer a Él, tu vida va a cambiar. Tu vida cambia. Esta iglesia empezó con 10 personas, 12 personas. Mira ahora, 170, 180. La comida se vendió, gloria a Dios. Si no, yo me la iba a comer. Pero este es tu tiempo de reflexión. Tú sabes cómo estás el día de hoy. Si te has entregado al Señor. Si conoces a Jesús o conoces de Jesús. Porque son dos cosas distintas.
Así que voy a orar. Y si haces esa oración por primera vez y sabes que quiero conocer a Jesús, ven donde mí, ven donde Pastor Rafi, lo sugieres, y sería un privilegio para nosotros orar contigo y orar por ti. A la salida, ¿lo sugieren van a pasar aquí o van a estar a la salida? No me acuerdo. Víctor, ¿van a pasar adelante? Ok, entonces, ¿qué pasa los sugieres ahora mismo también? Porque vamos a poner en práctica lo que hemos estado conversando. Pero nuevamente, un llamado, no hacerlo por maldición ni por buscando bendiciones, porque no puedes comprar la atención a Dios, porque ya la tienes. Ya tienes la atención de Dios, tanto que envió a Jesús. Vamos a orar. Padre amado, Padre de la gloria, Señor celestial, te damos gracias. Te damos gracias por el día de hoy, te damos gracias por ese tiempo precioso que tú nos has permitido ser tu familia en este precioso edificio. Señor, venimos ahora mismo con un corazón quizás cargado, quizás preocupado. Venimos con un corazón también gozoso. Queremos darte gracias por lo mucho que tú nos has bendecido. Pero Señor, también hay personas aquí que a lo mejor no han tomado ese paso de fe o ese paso de comprometerse contigo. Señor, que ese sea el tiempo donde tu Espíritu Santo ministre sobre cada uno de nosotros aquí sentados el día de hoy. Examina nuestros pensamientos y corazones y llévanos, Señor, tráenos a la cruz del Calvario. Te damos gracias, Señor, por tu sacrificio. Te damos gracias, Señor, por nueva vida. Y Señor, te amamos. Ayúdanos y enséñanos cómo amarte como tú nos amas. Bendecimos a las ofrendas, los diezmos que van a ser entregados el día de hoy. Señor, que cada una persona que lo dé con el corazón correcto. Señor, que vengan con una actitud de honra, una actitud de gratitud, una actitud, Señor, donde los ángeles ahora mismo se regocijan en ver que tu hijo, tu hija te honra con el dar. Señor, pido una unción fresca y refrescante sobre cada persona que pase adelante, Señor. Provéele. Sé tú su sustento, su milagro, su Padre Celestial. Ellos tienen necesidades, todos las tenemos, pero tú tienes la respuesta para cada oración. Así que gracias te damos, Señor. Y es en el nombre poderoso de Jesús que oramos. Y todos decimos amén. Pueden pasar adelante para depositar sus ofrendas. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Traemos solo las primicias, pues tú mereces lo mejor. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración.
mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Oh Señor, Te daré lo mejor. no solamente los domingos, pero los lunes, los martes, los miércoles, los viernes, los jueves, sábados. ¿Lo recibes, iglesia? ¿Lo recibes el día de hoy? Que el Señor te bendiga y te proteja. Que el Señor sonría sobre ti y sea compasivo contigo. Que el Señor te muestre su favor y te dé paz. Tengo entendido que todavía hay platos de comida. El Señor hizo un milagro de multiplicación. Así que si no ordenaste tu comida y quieres comida, ahí hay más. Así, ese es el Dios a quien servimos. Amén. Rápidamente para aquellos hombres fuertes y valientes. Vamos a desbaratar los asientos de este lado y también de ese lado. ¿Ok? Así que lo pueden colgar ahí y poner uno en cada uno. Familia, Dios los bendiga y los guarde. Recuerden, vamos al campo misionero. Es nuestra oportunidad. Dios los bendiga. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción.